Presenta Internet Fácil Turbo de Movistar. Más velocidad, más posibilidades de compartir. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros en Claves Económicas. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar en Nuevo Siglo TV con ustedes para profundizar en los temas que importan de la economía uruguaya. Más adelante vamos a estar analizando el clima de negocio de nuestro país al cierre de este año 2011, cómo se están procesando las inversiones, los ruidos externos, pero también los ruidos internos, cómo inciden en un momento en que la economía uruguaya está culminando un nuevo año de muy fuerte crecimiento, con incertidumbres, con dudas, sí, pero con un muy buen desempeño. Y uno de los puntos, uno de los centros neurálgicos, uno de los lugares donde claramente se expresa el movimiento de la economía uruguaya, es el movimiento portuario. Y tenemos el gusto de recibir una vez más aquí en nuestro programa al presidente de la Administración Nacional de Puertos, el ingeniero Alberto Díaz. Gracias por estar en Claves Económicas. No, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo viene cerrando este 2011? En un momento se esbozaba como que había un cierto enlentecimiento de crecimiento, pero las últimas semanas mostraron una cierta revitalización. ¿Cómo viene cerrando? Sí, yo creo que vamos a terminar con unos movimientos buenos, con buenas cifras. Pero no creo que varíe mucho sobre el acumulado anual ahora, ya que los meses, el último mes del año se va a comportar más o menos como el último mes del otro año. O sea, no veo que siga creciendo. O sea, sí, pero no en porcentaje como lo veníamos haciendo. Por lo tanto, digamos, a modo primario, ¿cómo estaría cerrando? Y vamos a terminar con unos 13 millones de toneladas más o menos y unos 860.000, 870.000 TEUs, para dos medidas que para la gente del puerto son relevantes. Hablamos de lo que es graneles por un lado y los TEUs que son la medida de los contenedores, ¿verdad? La carga, la que dije es la medida general, que incluye los graneles que se movieron por Montevideo. Correcto. Ese es el total de mercadería que circuló por Montevideo. Ahí está. Y lo otro sí. Lo que sí son récord, ¿no? O sea, son cifras no alcanzadas nunca por el puerto. O sea, no es que estamos llegando a cifras anteriores. Estamos marcando nuevos hitos, ¿no? No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. Y tampoco tiene antecedentes, me imagino, la presión que eso exige sobre los espacios del puerto, que es un puerto que además la ciudad lo ha rodeado en algunos lugares muy agresivamente. ¿Cómo está abordando ese desafío? Y bueno, el problema es que nosotros tenemos un puerto multipropósito para todas las actividades y distintos empresarios, y todos hacen su negocio para el mismo espacio. Entonces tenemos una lucha porque hay negocio afuera, porque lo pueden traer para aquí, de optimizar los espacios. Y me parece que ese es el desafío. En el corto plazo, hasta que tengamos más área, es lograr la utilización, la optimización de los espacios para que aquellas actividades que se pueden hacer afuera, se hagan afuera, y las que solo requieren, por su viabilidad, hacerse dentro del puerto, que se hagan dentro del puerto. Creo que es importante, Díaz, establecer y compartir con la audiencia el grado de urgencia que tiene esto. Porque espacio siempre un puerto necesita, pero una cosa es verlo en forma paulatina, otra cosa es ver una situación urgente. Efectivamente es una urgencia a modo práctico. Si hoy un operador, una línea marítima, quiere establecer un salto en su trabajo en el puerto de Montevideo, empezar a mover, qué sé yo, 20.000, 30.000 movimientos por mes más, ¿puede hacerlo o hoy el puerto tiene que rechazar, digamos, clientes? Tiene varias limitantes. En principio, las líneas navieras no se comportan de esa manera. Tienen un circuito preestablecido en lo que toca en Sudamérica y tienen algunas horas que le dedican a Montevideo. No es que vengan y se instalen en Montevideo para hacer cosas. El puerto de Santos va a ser un referente y va a terminar siendo ahí, Puerto de Río Grande también. Con esto quiero decir que hay líneas que tocan el puerto una vez por semana, determinada cantidad de horas. Aumentar en forma desmedida no se puede porque la productividad del sector no lo permite. No es solo el espacio, sino que
Acá pasamos a hablar de lo que ya se está hablando en casi todos los foros, de la productividad. Y la productividad del sector público, pero la productividad del sector privado. Nosotros tenemos buenos números, pero tampoco alcanzan. Para mover más hay que hacer... Hay que mejorar, entre otras cosas, también la productividad. No solamente es un tema de espacio, sino también del rendimiento de... Claro, lo que ustedes decían es, si tuviera una línea nueva que viniera a elegir un día diferente para trabajar, ahí, bueno, ahí sí tiene sentido el planteo. Digo, una misma línea existente que diga, quiero hacer más movimientos, yo no lo veo ni muy posible porque... Sí, por la cadena de puertos que toca. Ahora, y si viene y hay alguna línea nueva que haya ido... Claro, ahí sí, ahora tenemos que decidir para qué le damos el espacio, si se lo damos a los contenedores, si se lo damos a los autos, si tenemos que buscar un mejor aprovechamiento del área. Sin abusar, pero nosotros hace poco estuvimos hablando de lo que... si la infraestructura representaba un cuello de botella, ¿dónde está el cuello de botella del puerto? Y en un análisis de lo que pasó en estos años, antes, y voy a decir, en el año 96, cuando estábamos en la terminal de contenedores que la manejaba el puerto, sí, el rendimiento en el muelle era inferior a 20 contenedores por hora. Ajá. Hoy el mejor operador está en 80. Claro. ¿Está? Pero está en 80, no puede ir a 160. Está en 80, podrá ir un poco más. Un poco más. ¿Pero podría ir a 160 o a 150? No. Y la otra cosa, por ejemplo, nosotros en aquellos años poníamos los contenedores, para que se entiendan, 2 de alto y 3 era ya un disparate. Un disparate, claro. Y ahora lo vemos de 5 y de 6. Sí, salen para afuera del puerto. Entonces los cuellos de botella fueron variando. Y el ingenio también, ¿no? Claro, o sea, se han ido superando, pero también ha habido un gran incremento de la demanda. Por eso yo le reitero la pregunta. Si hoy viene o una línea o un cliente, digamos que justamente automóviles o... Bueno, los graneles ahora van a empezar a andar con la nueva terminal, pero el puerto tiene que de alguna manera, por lo menos momentáneamente, rechazar clientes, digamos, dicho de una manera gráfica. Puede ser que algún operador se vea... limitado. Se vea limitado en ver hacia dónde crece. Sigo con los cuellos de botella, porque el otro cuello de botella puede ser la ruta. ¿Cuál ruta? No, la llegada al puerto de Montevideo. Las entradas distintas. Las entradas, exactamente. Entonces, hay distintas cosas que solucionar. Cuando solo hablan de carga de transbordo, bueno, la ruta no se afecta y es casi todo espacio para nosotros. Pero hay una cosa que creo que ya la dije, pero a final de año es bueno repetirla. Los contenedores vacíos que están en el puerto de Montevideo obligan, cuando funciona la terminal como terminal de vacíos, obligan a hacer 2 movimientos más a los contenedores. Claro. Esto es, una importación entra al país y el contenedor vacío, en lugar de salir cargado o depositarse en una terminal de afuera, vuelve al puerto, para después un exportador volver a pedirlo vacío para poder llenarlo con carga. Entonces, estamos saturando las entradas del puerto con movimientos que perfectamente podrían hacerse afuera de él. Ese es un punto muy importante. Ahí puede haber una vuelta de tuerca de ingenio para liberar un poquito. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué sería lo ideal? Y tener más terminales extraportuarios. Terrenos fiscales extraportuarios, digamos. Sí, o privados. Sí, bueno. Puertos secos. Puertos secos, figura de depósito fiscal, sí, distintas figuras que, como es en el resto del mundo, no estamos inventando. Lo que de repente no era necesario y llega un momento en que se ve como más importante. Igual hay terminales extraportuarias, tampoco vamos a desconocer las existentes. No, por supuesto, pero se necesitan más. Se necesitan más. El problema de los vacíos lo genera la importación, básicamente. El problema es el manejo que se da de la devolución. El tránsito, bueno, hay tránsito de vacíos o transbordo de vacíos, por más que mucha gente piensa que el transbordo solo se tiene que dar con carga. El posicionamiento de vacíos para el mundo también es un negocio y para nosotros también suma. Es bueno, pero el problema lo traen las importaciones más bien. Sí. Cuando se descarga el contenedor queda vacío y allí... Y lo devuelven al puerto cuando podría ir a una playa de afuera a permanecer allí para después el exportador pedirlo desde ahí y no sobrecargar el puerto con tantos movimientos.
Vamos a ir más adelante a profundizar justamente los proyectos que hay en el puerto para ir descongestionando a distinto plazo. ¿Cómo venimos con la competencia con la región? La competencia con la región, vamos a terminar con números buenos. Creo que nos despegamos de Río Grande, que en evoluciones hemos ido alternándonos en movimientos. Las navieras están consolidando Montevideo y nos han dicho que van a mantener sus líneas. Es decir, que para el año que viene prevemos movimientos similares a los de este año, un poquito mayores, pero lo más importante es la línea regular, que el exportador sepa que tiene acceso a los mercados porque desde acá salen al mundo las líneas, ¿no? Ese es el objetivo básico. Lo que en un principio entonces Río Grande se presentaba como una amenaza, Montevideo pudo competir, digamos. Sí, la estrategia de las navieras. O sea, nosotros lo que podemos hacer es tender la mesa para que vengan a hacer los negocios. Y bueno, y se ve que el clima del Uruguay, el clima de Montevideo y de los operadores es lo suficientemente atractivo para que las navieras decidan eso. Obviamente que la carga nacional se genera acá y esa va a salir, claro. Y esa es la que en definitiva al final de la historia nos debemos, ¿no? O sea, hubo en un momento una naviera que amenazó con irse a Río Grande, pero se mantuvo en Uruguay, digamos. Sí, y ahora nos están confirmando que vuelven y hay otras que están analizando hacer servicios exclusivos a Montevideo y saltearse, no saltearse Brasil, sino tener dos servicios, uno que toque Brasil y uno que no. Pero para que se entienda, un servicio de Asia acá requiere, para poder tener una frecuencia semanal, requiere por lo menos 10 barcos. O sea, claro. La inversión que tiene que hacer una naviera para decir, atiendo Montevideo en forma independiente de un puerto de Brasil, claro. Para salteárselo, necesita 10 barcos. 10 barcos a disposición para esa línea exclusiva. Claro, porque son unos 25 días de venida, 25 de días, claro. Son 50 días de navegación. Claro. Si tuviera un solo barco, lo tomaría cada 50 días, ¿no? Claro. O sea que tiene que tener una flota suficiente como para semana a semana estar disponiendo del servicio. Y eso es mucho dinero, ¿no? Evidentemente, vamos a seguir el diálogo con Alberto Díaz, el presidente de la ANP. Seguimos en Claves Económicas.